Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de Hablando de Derecho. Bienvenidos a la Barra Jurista de México, Colegio Profesional AC, en donde día a día sus opiniones son muy importantes, todos sus comentarios. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, por estarnos enviando sus dudas, todos sus comentarios, como se los vuelvo a repetir, son muy importantes para todos nosotros. Los saluda su amigo Noé Campuzano y el día de hoy tenemos un tema muy interesante en donde he estado recibiendo muchos mensajes que la gente tiene muchas dudas sobre este tema, el cual es la prescripción positiva. El día de hoy vamos a estar charlando para poder disuadir las dudas que ustedes tengan sobre este tema, y para esto nos va a estar acompañando el maestro Eder Narváez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. También vamos a tener la grata compañía de nuestro buen amigo, el licenciado Vicente Narváez. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y como siempre, saludando a nuestros buenos amigos en la cabina, que siempre nos están ayudando con el audio y con las cámaras, a la licenciada Karen Alamilla, muchísimas gracias. A nuestro buen amigo el contador Juan Carlos Castillo, muchísimas gracias, y a la licenciada Mara Flores. Bien, como se los vuelvo a repetir, el día de hoy vamos a estar hablando sobre la prescripción positiva. Mándenos sus dudas, sus preguntas, sus sugerencias a los teléfonos de la oficina, que es el 8436 68, perdón, 8436 8514 y el 8436 8515. Bien, para darle entrada a este tema, quisiera, si nos hace el favor el maestro Eder, de podernos dar una definición o de qué se trata esta prescripción positiva. Maestro, por favor. Muy bien. La prescripción positiva es la adquisición de derechos o el nacimiento de derechos por el transcurso del tiempo sobre un bien mueble y un predio. En general. En lo general. Que siempre se va a dar a través de el tiempo que tú vas a poder tener los derechos y obligaciones ante una propiedad. Sí. Ahora, como nos lo marca el código que a nosotros nos rige, que hablamos del código local, que es el Código Civil para Distrito Federal y Ciudad de México, tenemos también ciertos tiempos para poder llevar a cabo este tipo de prescripción positiva, porque también hay una prescripción negativa, ¿no? Entonces, ese tiempo que puede accionarse para esta prescripción positiva, ¿qué tiempo tenemos para que se pueda activar esta prescripción positiva? Son 5 años. La ley marca que son 5 años. Y una prescripción negativa es de 10 años. Estos 5 años deben ser ininterrumpidos y debe de existir constancia de que nosotros hemos habitado dentro del inmueble durante 5 años y que no hemos sido molestados en su posesión. Y que también se ha estado pacíficamente dentro de este inmueble. Sí, bueno, para lograr la prescripción positiva, la ley nos exige ciertos requisitos. En cuanto a la temporalidad, que era lo que me preguntabas, son 5 años, los cuales deben ser ininterrumpidos y no debió de haber existido molestia alguna sobre esa posesión en ese término. ¿Qué se entiende por que sean ininterrumpidos y que no haya existido molestia? Ininterrumpidos es que los 365 días del año nosotros estamos ocupando ese inmueble. En este caso son 5 años. Tendríamos que complementar con la cantidad de días en los cuales nosotros vamos a tener la posesión de este inmueble ininterrumpidamente
que serían 1825 días, uno tras otro, viviendo dentro del inmueble. Y dentro de esos 1825 días, no hayamos recibido denuncia por parte de alguna otra persona por el delito de despojo, donde se nos esté adjudicando el hecho calificado como delito de quitarle, de estar nosotros habitando un inmueble que no es de nuestra propiedad. Digo, porque la gente me entienda. Lo que comúnmente se entiende como se robaron mi casa. Digo, sí. No es como un objeto mueble, ¿no? Que me apodero del celular, me echo a la bolsa y me voy. Un predio y un inmueble pues está adherido dentro de ese predio, y el predio pues no nos lo podemos echar a la bolsa. Entonces, bueno, el delito de despojo se da cuando uno se mete al inmueble ajeno a sabiendas del mismo, con la intención de vivir ahí y robarse el uso, ¿no? Entonces, de la propiedad. De la propiedad. Ahora bien, esta podría entrar dentro del supuesto de una prescripción negativa, que es de mala fe y por el transcurso de 10 años. En esos 10 años no debió de haber existido esta denuncia penal en nuestra contra, y además nuestra posesión debió, como bien lo mencionabas, de ser pacífica. ¿Esto qué quiere decir? Que no fuimos agredidos, que no agredimos, que hasta el momento no tenemos problema con los vecinos ni en la colonia por la posesión de ese inmueble. Eso es pacífica. En la prescripción positiva necesitamos 5 años. 5 años donde también no debemos de haber sido molestados en la posesión y uso de ese inmueble. Pero, ¿esto qué quiere decir? Que bueno, que no se nos haya hecho el reclamo de que esa propiedad es de otra persona, que no se nos haya iniciado un juicio reivindicatorio sobre ese bien, o bien un juicio de regulación de la tierra ante la delegación. O sea, que serían los supuestos que nosotros podríamos, o en determinado caso, sí, un juicio o más bien, sí, un juicio dentro de los tribunales de... ¿Lo civil? No, estos de donde concilian. Justicia alternativa. De justicia alternativa. Ajá. Sí, bien. Recordemos, aquí ya me empezaron a llegar los primeros mensajes de nuestro auditorio, donde aquí tenemos una personita que nos agradece que el maestro o aquí las personas que estamos participando el día de hoy en esta charla, se lo tratemos, nos dice, no lo desmenucen sin tanto tecnicismo jurídico, ya que muchos no somos abogados. Recuerden que nosotros, que aquí en la barra tratamos de explicárselo para que la gente lo pueda entender, y a nuestros amigos juristas que ya son expertos en la materia, que son abogados y que son especialistas tal vez en esta ocasión en materia civil, pues recordemos que hay mucha gente que nos está escuchando, que nos está viendo no nada más en la Ciudad de México, sino en diferentes puntos de la República, y también en otros países que no son abogados. Entonces, por ahí vi unos comentarios que nos enfoquemos al derecho, por lo cual sí les pido de favor que nos tengan un poco de paciencia, porque hay mucha gente que nos está viendo, nos está escuchando, para que puedan ellos aclarar sus dudas y que no les estemos hablando tanto con tanto lenguaje jurídico. Entonces vamos a seguir platicando, maestro, sobre esta cuestión que es la prescripción positiva. Tenemos, como usted nos lo acaba de decir, ciertos requisitos, y para eso me gustaría que aquí el licenciado Vicente, que ya vi que ya agarró
su código y ya tiene por ahí señalados los artículos. ¿Sí nos puede decir a partir de qué artículo tenemos contemplado esta prescripción positiva? Bueno, la prescripción positiva, el artículo 135 lo señala como un medio de adquirir bienes o de liberarse de obligaciones mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley. Bueno, antes de continuar, para nosotros como abogados nos es difícil hablar en un lenguaje común porque nosotros, nuestra actividad es adecuarla toda conforme a la ley. Nosotros no, desgraciadamente, no debemos de utilizar lenguajes comunes. ¿Por qué? Porque podemos inducir a error. Discúlpenos, pero nuestra materia es trabajar en estricto sentido la ley. Perdón, pero vamos a continuar. Adelante, adelante. Y digamos, la prescripción positiva, como lo señaló el licenciado Eder, tiene ciertos requisitos. Voy a ser un poco reiterativo. El artículo 1151 señala: la posesión necesaria para prescribir debe de ser 1. En concepto de propietario. 2. Pacífica. 3. Continua. Y 4. Debe de ser pública. En este caso, me gustaría que el maestro Eder hiciera un poquito hincapié en el concepto de propietario para poder adquirir. Sí. Sería irlo desglosando como bien nos dice el auditorio, parte por parte. ¿Me podrías decir el primer requisito? El primer requisito que, mira, por ejemplo, te pide el 1151. Ok. Nos dice el artículo 1151. La posesión necesaria para prescribir debe ser, primero, en concepto de propietario. Ahí. Ok, bueno, miren, en concepto de propietario, para tener la propiedad de una cosa nosotros tenemos que cumplir con un derecho real. Aquí estamos dentro del mundo de los derechos reales, los cuales son, ya están hechos y son cerrados. Son cláusulas, cerrados, vamos, no hay para más. Ya el legislador los creó y no podemos nosotros inventar figuras o crear derechos. Dentro de esos derechos reales está el de la propiedad. El de la propiedad necesita a su vez tener por satisfechos otros 3 derechos, que es el derecho del uso, del goce y de la disposición de la cosa. Ius frendi, ius abutendi, ius utendi. Si nosotros no tenemos estos 3 derechos, jamás vamos a tener la calidad de propietarios de un bien, entendiéndose como un derecho real. Aquí esta situación de propietario, vuelvo a hacer el hincapié, debe de haber un documento fehaciente donde yo tengo la propiedad de ese bien, pero entendiendo que estamos dentro de una prescripción positiva. Este documento, si bien es cierto, el poseedor de ese inmueble tiene la creencia de que tiene un derecho de propiedad, pero a lo mejor ese documento está inmerso de una nulidad relativa, porque le faltan ciertas formalidades ante la ley
Correcto. o la instancia jurídica correspondiente. Para que, poniéndolo en palabras llanas, nosotros tenemos un contrato de compraventa entre particulares, entre individuos. Ajá. Podemos celebrar un contrato de compraventa del licenciado Noé y yo de esta oficina, de esta radio, ¿no? Pero aquí sacamos nuestra hoja blanca, la llenamos, hacemos un contrato, y te lo firmo, me lo firmas. Existe la cosa, existe una cantidad líquida, que es el dinero, la cual ya fue pagada. Existe la voluntad tuya de venderme y la mía de comprar, o al revés, la tuya de comprar y yo de venderte. Pero este contrato es imperfecto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la traslación de dominio de un bien inmueble, el cual, por mandato de ley, nos dice que debe de ser ante notario, no ante particulares. Entre particulares. Por lo tanto, tiene una nulidad relativa. Y a lo mejor sí te estoy cediendo una posesión, perdón, una propiedad, y te estoy dando la posesión del inmueble, pero no cumple este contrato privado de compra-venta con los requisitos establecidos por la ley, y por lo tanto tiene una nulidad relativa. ¿Ah? Una nulidad relativa se da cuando, en este caso, nos faltaría llevarlo ante a un fedatario público, ante un notario público, para que le dé esa certeza jurídica y nos haga el cobro necesario y pertinente de los impuestos de traslación de dominio de este inmueble y de este predio. O sea, hasta que nosotros no cumplimentemos con esta situación, nuestro documento va a estar con una nulidad relativa. Ahora bien, si ya hicimos un contrato de compraventa, que es lo más común y por eso se da este tipo de juicios, o sea, nosotros hacemos el contrato de compraventa, no lo hicimos ante notario por desconocimiento o por conocimiento de la ley, porque hay gente que conoce la ley y cree que así va a evadir el fisco. Así es. Y se meten en unos problemotas que bueno. Y eso con la tendencia de no pagar los impuestos derivados de esta traslación de dominio. Entonces, bueno, hacemos, o bien mañosamente, ¿no? El que vende. Yo te vendo esta oficina, pero yo sé que no es mía, que es del corporativo. Híjole, tiene el nombre bien grandísimo, le vamos a poner corporativo Palomino porque son como 100 nombres. Entonces, esta propiedad es de ese corporativo, pero yo te la estoy vendiendo. Tú, en tu credibilidad y en tu ingenuidad, crees que yo soy el dueño, pero nunca fuiste al registro público de la propiedad a comprobar que este inmueble estaba a mi nombre y firmas. Y yo te digo, mira, ya te lo vendí, aquí está tu contrato, ¿no? Pasan los años y llega el representante legal del corporativo y te hace una denuncia de un juicio reivindicatorio, porque el bien le pertenece a su poderdante. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Bueno, pues, si ya te metieron un juicio de reivindicatorio, pues hacer una reconvención solicitando la prescripción positiva del bien, toda vez de que tú tienes un contrato privado de compra-venta traslativa de dominio, que si bien es cierto no se llevó ante el notario, tú tenías la creencia de ser el dueño de ese predio y este documento te lo da, esa calidad. Ahora el problema es hacerla valer ante un juzgado. ¿Por qué? Porque tú tienes derivado de este contrato la calidad. ¿Quieres tener la calidad de propietario? Y debiste de haber cumplido con los demás requisitos que la ley te exige, que haya sido en un tiempo mínimo de 5 años, ininterrumpidos. ¿Tienen los otros requisitos?
Sí, de esto dentro del 1151, pues bueno, es como nos lo explicaba el maestro Eder, que es el concepto de propietario. 2, pacífica, como ya nos los habías Sí, mencionado. pacífica debe de ser que no tuviste altercados con los vecinos, ni fuiste demandado o denunciado por esa propiedad. La tercera es continua. Continua, como les decía, bueno, son 1825 días en los que tú debiste de haber vivido en ese predio, dentro del inmueble. Y por último, la cuarta, que es pública. Y pública, que todos los vecinos sepan que tú eras el dueño de esa casa. Además, las autoridades tienen que tener conocimiento de eso. Sí, sí, efectivamente. Bueno, esto que pasa, que una vez que tú cumples los 5 años, puedes ir a solicitar la prescripción positiva de ese predio. Así es. Que voy a aclarar en este punto. El contrato que tú tienes tiene los requisitos sine qua non, que contienen la voluntad entre las partes de la traslación del dominio del inmueble y del predio. Pero el que vendió no es el dueño. Podría ser en un sucesorio donde, por no pagarle al fisco, el albacea, no sé en qué momento, en qué realidad jurídica, los abogados le dicen que él puede vender porque él es el representante de la sucesión. Pero si bien es cierto, es el representante de la sucesión, pero su función específica es de administración de los bienes, no de enajenación de los mismos. Y me he encontrado muchas escrituras donde el albacea enajena los bienes, que los vende. Así es. Cuando su función es netamente administrativa y está para procurar la conservación, más no la venta. ¿Se me explicó? Sí, sí, sí. Entonces podría ser uno de esos puestos donde te está vendiendo el albacea, que no es el dueño del terreno. Requisito sine qua non para que opere esta figura jurídica de la prescripción positiva: que el que te vendió no sea el dueño, o bien no sea el que está inscrito ante el registro público de la propiedad como dueño. ¿Para qué? Para que tú compruebes con tu documento que no es el idóneo en la traslación de dominio, porque carece de una nulidad relativa o absoluta, no sabemos, pero tiene una nulidad. Tiene los 5 años, públicamente saben que eres el dueño, y vas y demandas a la persona que aparece ante el registro público de la propiedad, al registro público de la propiedad, para conseguir la prescripción positiva y te den ese bien como tuyo y se te den escrituras. Porque si el que te vendió es el que está inscrito en el registro público de la propiedad y te hizo un contrato traslativo de dominio en el cual existe la ubicación del bien, la evaluación del bien, la constancia de que ya se pagó la cantidad líquida, que él ya la recibió, que en ese momento te pone en posesión del bien, pero no lo hicieron ante notario, pues sería absurdo iniciar un juicio de prescripción positiva. ¿Por qué? Pues porque tienes todo en el contrato. Lo que tienes que ir a hacer es un juicio pro forma para que tú demandes la firma y otorgamiento de escrituras. Así es. Entonces, como requisito sine qua non, el que te vendió debe ser una persona diferente al que aparece registrado en el registro público de la propiedad como dueño. Bien. En nuestro siguiente artículo, que es el 1152, dicen: los bienes inmuebles se prescriben. Fracción primera dice: en 5 años, cuando se poseen en concepto de propietario, con buena fe,
pacífica, continua y públicamente, que es lo que hemos estado platicando de cómo se tiene que dar esta prescripción positiva. Fracción segunda, en 5 años, cuando los inmuebles hayan sido objeto de una inscripción de posesión. Bueno, es que hay diferentes formas de llegar a una prescripción. Lo que podría suceder, que no es muy usual en la práctica, aunque en la praxis me ha tocado que el juez te lo exige. Cuando se van directamente a un juicio de prescripción, el juez les dice, bueno, pero primero preséntame tu juicio de interdicción de posesión del bien. El juicio de... Interdicto de poseer. Sí, me equivoqué. Bueno, es que a lo mejor por la palabra hay un... Es que se enreda el público. Sí. Hay un juicio de interdicción. Sí. Ajá, en materia familiar, que es cuando uno va y solicita que una persona sea declarada en estado de interdicción. En estado de interdicción. ¿Qué quiere decir el estado de interdicción? Que carece de sus facultades mentales, o bien sus facultades mentales ya fueron disminuyendo y hoy ya no se puede valer por el transcurso del tiempo por sí mismo. Entonces se declara esa interdicción y se declara un tutor y un curador. Un tutor, pues para proteger su salud, su estado físico, y un curador para proteger sus bienes. Ese es un juicio de interdicción natural, así se llama. Y el otro es ante un juez de materia familiar. Así es. El que yo les estoy diciendo que te piden para la... No todos los jueces, pero sí me ha tocado en la praxis que algunos jueces te lo solicitan porque así debe de ser. Sí, el camino correcto así debe de ser. Nosotros tenemos que presentar un interdicto de posesión del inmueble. Uno es interdicción y el otro es interdicto de poseer. Sí. Donde nosotros vamos a ir a hacer una declaración. Por lo regular son jurisdicción voluntaria, porque se supone que no tenemos controversia con nadie, porque si no romperíamos con la figura jurídica y los requisitos que nos pide la ley. Claro. Entonces vamos y iniciamos una jurisdicción voluntaria, que otra vez les digo, ni es jurisdicción ni es voluntaria, ante un juez de lo civil, donde pedimos el interdicto de poseer, donde le decimos al juez, mire, su señoría, yo tengo desde 2015 a 2017 poseyendo este bien ininterrumpidamente, del cual, bueno, pues, creo ser el dueño o XY, y solicito se me determine que yo tengo la posesión pacífica y pública de este bien. Y esto se prueba con testimoniales y con documentales, y el juez saca a su vez un autoconclusorio, no una sentencia, un autoconclusorio, porque es una jurisdicción voluntaria, donde dice, bueno, ok, a partir de hoy, 2017, 5 de febrero, se declara que el señor Noé tiene la posesión pública y pacífica del inmueble ubicado en tal y tal y tal región. Entonces, a partir de ahí, nosotros contamos 5 años. Y con eso ya tenemos una certeza jurídica de esa posesión pública, pacífica del inmueble. Y podemos solicitar, ahora sí, con base en el autoconclusorio, aunque los jueces por estadísticas, hay algunos que dictan sentencia, ya sea tu autoconclusorio o tu sentencia, la presentas en tu juicio de prescripción, invocando que tienes la posesión pública y pacífica judicial de ese inmueble, y que a hoy se te otorgue la calidad de dueño, toda vez de que no has sido molestado en esta posesión. Bien. ¿Sí me expliqué? Sí, gracias.
La fracción tercera del artículo 1152 nos dice, ahí ya cambiamos de buena fe a mala fe, que nos dice, en 10 años, cuando se posee de mala fe, si la posesión es en concepto de propietario, pacífica, continua y pública. Pues bueno, la posesión de mala fe, por lo regular no se da. Todas las prescripciones deben ser de buena fe. De mala fe no. No, porque sería o que la ley estuviera al amparo de un delito. Entonces, pues no sé, por ponerlo estadísticamente, de 100 no he visto ni uno que salga de mala fe. Porque esto vendría de un delito. Bien, dice la cuarta fracción, se aumentará una tercera parte del tiempo señalado en las fracciones primera y tercera si se demuestra por quien tenga interés jurídico en ello que el poseedor de finca rústica no la ha cultivado durante la mayor parte del tiempo que la ha poseído, o que por no haber hecho el poseedor la finca urbana las reparaciones necesarias, esta ha permanecido deshabitada la mayor parte del tiempo que ha estado en poder de aquel. Bueno, aquí entraríamos, si bien es cierto no lo regula la ley civil, yo creo que nos saldríamos de la materia civil y nos iríamos a la materia agraria, porque estamos hablando de terrenos, de fincas de cultivo. Así es. Entonces, aquí vamos a intentar entender esta situación. 5 segundos. ¿Por qué? Porque por lo regular cuando son fincas dedicadas al cultivo, es muy difícil que esas parcelas sean propiedad privada. Es muy difícil. Porque hay que recordar que nosotros venimos de un proyecto ejidal, el cual fue lanzado por Lázaro Cárdenas, donde el gobierno es el dueño de las tierras, pero te da un título de posesión sobre esas tierras con la finalidad de que tú las hagas producir, con la finalidad de que tú hagas sustentable esa tierra y tu vida. Para tu bienestar. Para tu bienestar. Si bien es cierto, en la actualidad algunos ejidos se han cambiado su utilidad, han sido urbanizados, se han convertido en propiedad privada, ¿no? Y han sido por medio de decretos, no se me viene la palabra, cuando el gobierno se lo adjudica, expropiar. Han sido expropiados y se han urbanizado por cuestión de utilidad y explosión demográfica. Hay una ambigüedad ahí, entonces necesitamos ver si ya su uso cambió y se urbanizó. No podemos hablar de fincas, y mucho menos de fincas para cosecha. Aunque aquí en la Ciudad de México, en la delegación de
Xochimilco en la delegación de Iztapalapa, en la alcaldía, perdón, Tláhuac, Álvaro Obregón. Incluso Tlalpan todavía tiene. Tlalpan, sí, ya la nombré, Tlalpan. Sí. Hay colonias que todavía sus terrenos son ejidales y todavía obra la asamblea y todavía subsiste el comisariado ejidal y todas estas figuras, porque no han sido debidamente regularizadas. Entonces, bueno, también hay que recordarnos que el Código Civil es de 1930, entonces trae un atraso de 89 años, si no me equivoco. 89 años. Durante 80 y tantos años. Entonces las figuras jurídicas que tiene ya están un poco arcaicas, tan así que bueno, hay, por ejemplo, no me estoy saliendo del tema, sino es una ejemplificación para hacer comprensible lo que comento de la situación arcaica de nuestra ley. En la situación de los adoptados, si uno busca el capítulo de adopción y busca una adopción legítima, una adopción natural, ya están derogados, pero en el capítulo de sucesiones nos habla de cómo es que hereda un adoptado legítimo, legal, no me lo recuerdo, cuando esa figura ya no existe. Entonces, bueno, el legislador es sabio, pero pues aprenderse todos los libros del Código Civil y más de 3.000 artículos y estarlos revisando a conciencia y con lupa es imposible. Entonces nos quedan esos recovecos. Y atendiendo a esta situación de la prescripción de parcelas, podría darse aquí en la ciudad, porque hay tierras todavía ejidales, todavía hay ejidos. Está el ejido de Santa Rosa, está el ejido del Valle de las Monjas, hay diferentes ejidos. Se puede prescribir, ya lo diría Zapata, ¿no? La tierra es de quien lo trabaja. Tú estás considerado por la asamblea como ejidatario. Entonces, te vas de tus tierras, lo que casi no pasa aquí en México, te vas al extranjero y abandonas tus tierras, las cuales están en abandono, no producen, se están echando a perder, se están erosionando, y el campesino de alrededor puede ir y demandar la prescripción de esas parcelas por el abandono y la inutilidad de las mismas, toda vez que se está atentando en contra del mismo Estado y el sostenimiento de la población. Y ahí entraría el que, como dice, que no las siembres, o las siembres una vez, y todo el año ya no, o bien no sean sembradas. Como un castigo, yo lo veo así, como un castigo por el abandono de esas tierras, el Estado te las recupera y se las asigna a una nueva persona para que las trabaje y las haga producir. Por eso es que se permite la prescripción en las parcelas, por no cultivarlas o por el abandono. Pero entraríamos, si es tierra ejidal, nos tendríamos que ir al tribunal agrario, no así al Código Civil, porque la autoridad competente es un magistrado en derecho agrario o de lo agrario, y en su pletoriedad entra el Código Civil, porque así lo encuadra la ley agraria. Entonces aquí estaríamos fuera de la competencia de un juez civil y nos tendríamos que ir a un tribunal agrario. Bien, Sí. Por aquí estaba leyendo un comentario. Nos dice Escucho. que muchos lo toman a broma, pero es por la falta. Sí, te escucho. Sí, ok. Sí, te estoy escuchando. Que es por la falta de ponerse a estudiar, o que no sabe la gente del famoso dicho, tengo tanto tiempo viviendo en mi departamento, en mi casa, y la tengo rentando,
más bien la rento y ya puede ser mía. Digo, mucha gente tiene esa duda por desconocimiento de la materia. Por ejemplo, aquí es muy importante que se visualice la figura de la posesión, Sí, precisamente para que la gente tenga una visión legal de que no caiga en esos supuestos que te marca la ley para que no se equivoque y no piense que pues por el simple hecho de estar ahí pues ya puedo prescribir. No. Por ejemplo, uno de los requisitos, y sobre todo que es el primero, que es el primero, aquí nos enmarca la posesión, el concepto del dueño, de propietario. perdón, propietario. Sí, Por ejemplo, aquí nos enmarca el capítulo de la posesión, si gustas. Nada más da para que hagas Estos artículos son importantes porque te van señalando en qué casos concretos puede ser considerado como poseedor. Claro, En el caso de que, por ejemplo, como tú comentas, que una persona entró a rentar y pues durante 5 años no ha pagado renta, no tiene contrato, pero hay una cosa, fue un contrato verbal. mira, sí, nosotros sabemos, intentamos y tenemos la obligación de tener que estudiar, interpretar la ley, pero la demás gente por el desconocimiento o la mala intervención de pseudoabogados se han quedado con esa idea. En la práctica llega mucha gente que nos dice, o a mí me ha tocado, ¿sabes qué? Es que el edificio donde yo vivo se murió el dueño y tiene más de 5 años que no nos han venido a cobrar la renta nada. ¿Nos podemos quedar con el inmueble? Tienen esa misma idea de decir, llevo tanto tiempo y yo me lo puedo adjudicar. Y luego llegan, es que me dijo un abogado que sí se podía. Desafortunadamente, lo vuelvo a repetir, por la desinformación, por malas asesorías de algunos abogados, es que la gente tiene este tipo de problemas y tiene este tipo de dudas. Y bueno, aquí qué bueno que se acercan con nosotros, que nos están mandando sus dudas o este tipo de comentarios. Muchísimas gracias, estamos para poder ayudarles, para servirles, y que se acerquen a la Barra Juristas de México Colegio Profesional AC para que ustedes tengan una mejor asesoría, dispersen sus dudas y estamos para servirles. En un momento más vamos a dar los teléfonos los teléfonos personales y los teléfonos de las oficinas para que se puedan poner en contacto con cada uno de nosotros y con mis demás compañeros. Recuerden que la barra cuenta con más de 200 abogados. Con 200 abogados, expertos cada uno en cada materia, no son todólogos, son expertos en materia familiar, materia civil, materia penal, materia laboral, materia de amparo. Entonces, acérquense a nosotros y con mucho gusto los vamos a estar asesorando. Bien, vamos a continuar sobre esta cuestión. Aquí, como bien lo menciona el licenciado Vicente, sí debemos de hacer ese hincapié de posesión y propiedad. Así es. Ajá. Propiedad, necesitas 3 derechos que te hacen uno real. Un derecho real. Aquí estamos los derechos reales ya están, vuelvo a repetir, dados por el legislador. Correcto. Ya no nos los podemos inventar. Están bien definidos, están bien establecidos, y no podemos ni quitar uno ni crear uno. Ya están dados ya. Dentro de esos derechos reales está el de propiedad. Dentro de ese derecho real de propiedad convergen 3: de uso, goce y disposición de la cosa.
Cuando nosotros tenemos una posesión, nada más tenemos uso y goce de la cosa, pero no tenemos la disposición de ella. Vamos a hacer un caso hipotético para que se entienda mejor. Este código civil es mío y yo, si quiero, tengo un derecho real sobre él, porque lo puedo usar. Aquí lo estoy usando, lo puedo gozar, ¿no? Bueno, pues a lo mejor lo gozo así como, Qué rico es leer. como una almohada, o leyendo, o qué sé yo, ¿no? ¿Qué goce tenga yo con respecto al libro? No sé. Y si quiero, lo puedo vender, porque es mío. Te lo vendo a ti, es más, te lo regalo, órale, ya te lo regalo. Yo puedo disponer de él. En cambio, tú me dices, oye, préstame tu código civil, ¿no? Sí, aquí está el código civil. Úsalo y disfrútalo. Gózalo. Tú lo puedes usar como quieras. Si lo lees, qué bueno, ¿no? Si lo usas para dormirte, pues qué bueno. Ahí está la posesión, nadie te está molestando. Ah, pero tú no me puedes, o puedes ahí, ¿qué? Miren, necesito 100 pesos, te lo vendo. No, pues ¿cómo crees? Si no tienes el derecho de propiedad del libro, tienes una posesión derivada de mi persona. Yo te di una posesión derivada para que tú hicieras uso y goce del libro, pero no lo puedes vender porque el libro es mío. No sé si se alcanza a percibir la diferencia entre posesión y propiedad. Entonces, cuando nosotros no tenemos ese derecho de disposición de la cosa, no tenemos un derecho real. ¿Por qué es un derecho real? Porque el único que anteriormente tenía derecho real era el rey, la realeza. Ellos podían disponer de los bienes muebles e inmuebles y el ciudadano si quería. De ahí viene el derecho real de las cosas. Y nosotros, como simples plebeyos, no podíamos disponer de ellas. Lo mismo pasa en la actualidad. El Estado nos da una propiedad vedada, porque él si quiere y necesita nuestra casa, porque en ese momento se le ocurrió que después de 50 años va a pasar un puente por ahí, necesita abrir una avenida por ahí en beneficio de la comunidad, no le expropia, y si quiere nos indemniza, y si no, no nos indemniza, porque aquí vendría otra problemática. Si tenemos personalidad jurídica e interés legítimo, y muchas veces cuando hacemos los juicios sucesorios nunca llegamos a la etapa de adjudicación y por lo tanto jamás tenemos un derecho real sobre esa herencia. ¿Y qué pasa? Pues llega el Estado, el dueño real de las cosas, no le expropia y no nos indemniza porque no tenemos interés jurídico ni interés legítimo. Así es. Esa sería la diferencia entre uno y el otro. Espero no haberlos hecho más bolas. No, al contrario, muchas gracias. Bueno, ¿qué nos dice el licenciado? Bueno, el Código de Procedimientos Civiles, y creo que todos los códigos de procedimientos, manejan dos figuras muy interesantes y que debemos de estar siempre al tanto, que es el interés jurídico y la personalidad. Cuando una persona adolece de alguno de ellos, casi es seguro que pierda su juicio. Bueno, aquí sería otra situación. El interés jurídico y el interés legítimo se maneja en derecho administrativo y es cuando el particular va a demandar al Estado o a alguna instancia del Estado, del gobierno, ya sea delegación, ya sea el barrendero, ya sea el MP, ya sea, no sé, cualquier dependencia del gobierno. Hay que nosotros demostrar interés jurídico y interés legítimo. En materia civil, que es entre particulares, porque hay que recordar que la materia civil, o el Código Civil más bien, el Código Civil se divide en dos libros, o en dos clasificaciones muy importantes.
derecho público y derecho privado. Derecho público es obligatorio y es de interés público, que quiere decir que es a fuerzas. Y este derecho público es el derecho familiar, y son los derechos de tutela, son los derechos de patria potestad, son los derechos de alimentos, son los derechos de habitación, todo lo relativo a la familia. Eso es de obligatoriedad. Y el segundo apartado, el segundo, ¿cómo se podría decir? Clasificación. La segunda clasificación es el derecho privado, que es entre particulares, que viene desde el libro de obligaciones en adelante, que son los contratos. Entonces, es privado porque es entre particulares, y los particulares se obligan de la forma que quieren en un contrato, de la forma que ellos quieren. Nadie los obliga, ellos solitos van En la libre y hacen su voluntad. contrato. ¿Sabes qué? Hablábamos el programa anterior, yo vengo a hacer un contrato de prestación de servicios contigo por la cantidad de 25,000 pesos, así sea un contrato o sean 1,000. ¿Hay voluntad? Sí, bueno, pues hay. ¿Qué crees? Que son 1,000 y diarios. Es que es mucho trabajo. Pues, tú te obligaste, es así como quisiste. O al revés, ¿no? Oye, llevamos un mes y no más ha salido un juicio. Pues ese no es mi problema. Tú te obligaste, es como quisiste. Aquí está el contrato. Y es entre particulares. Oye, ¿sabes qué? Que no te voy a pagar porque pues un juicio y ve cuánto dinero es al mes. No te preocupes, voy y con la personalidad jurídica que tengo de que firmé este contrato, te demando ante un juez. Porque yo soy el único interesado y el único que tiene personalidad para demandar el incumplimiento de este contrato y probar la acción que es el incumplimiento del mismo. Entonces son cosas diferentes. En este sentido, por ejemplo, debemos de estar muy atentos a la personalidad jurídica y al interés jurídico, ya sea del propietario o bien del poseedor, para que no se equivoquen, no tengan esos problemas que en ocasiones provocan tantos dolores de cabeza. Sí, yo creo que aquí entraríamos dentro de un derecho preventivo. Ajá. Sí. Mira, tanto en situación fiscal como en derecho corporativo, empresarial, antes de firmar un contrato, se platica con el contador, con el administrador y con el abogado para ver los alcances, si se llega a cumplir el contrato, y para ver las consecuencias si por situaciones ajenas o por una mala planeación no se logra cumplir ese contrato, y implementar políticas para o bien reparar el daño o sufragar el gasto del incumplimiento, o bien prever los gastos judiciales para pedir el cumplimiento o el pago del mismo. Entonces siempre debe de haber un derecho preventivo. Lamentablemente entre particulares, que siempre son entre familiares, entre amigos, entre vecinos, entre conocidos, no se lleva a cabo ese derecho preventivo. ¿Por qué? Porque tenemos la falsa creencia de que, bueno, es que me vende un carro, una compraventa de un carro usado, si traigo un abogado o un mecánico, todavía le hablan más al mecánico que al abogado, ¿no? Oye, compadre, ven y checa el carro, que esté en óptimas condiciones, por lo menos esté funcional. Llega el mecánico, lo checa y todo, y se va, no, pues sí lo vale y sí está bien el motor. Pero no contratan un abogado para que prevea si el carro no es robado, si tiene reportes de que participó en ilícitos, o sea, ¿no? De que el contrato esté bien hecho. Y comúnmente tan absurda es esta situación de no tener un derecho preventivo, que cuando hacemos la traslación de dominio de un bien inmueble que es un carro,
comúnmente, ¿qué se dice? Endósale la factura. Y todo el mundo endosa la factura. Y con eso volvemos al caso de la prescripción positiva, ¿sí? Nosotros tenemos en nuestra cabeza que tenemos un título de propiedad, efectivamente tenemos la factura que garantiza de dónde salió el carro, en qué lote venía, quién lo vendió primeramente y a quién se lo vendieron y quién tenía la propiedad. En la parte de atrás, yo vengo a endosar en propiedad el automóvil, marca, paz. Llegas a un juicio de reparación del daño patrimonial y lo primero que te vamos a decir como autoridad es, ¿qué cree? Que su contrato carece de validez. No, pero ¿cómo crees que está endosado? Sí, pero lo único que se endosa es un pagaré, porque así lo establece la ley de títulos y operaciones mercantiles. Lo que usted tuvo que haber hecho fue un contrato de compra-venta, de traslación de dominio de un vehículo. Esto a mí no me sirve porque su vehículo no es un pagaré. Por lo tanto, gracias por participar. Y la ideología social cree que endosando su factura ya tiene una propiedad. Jamás, porque están en la mala utilización de una figura jurídica. Y además lo he visto en abogados que llegan y endosan las facturas. No solamente de las facturas, maestro. Son licenciados. Bueno, licenciado. Me ha tocado ver, como tú lo dices, socialmente, a algunas regiones, a los usos y costumbres que tienen, que se endosan las escrituras de las propiedades. Sí, también. ¿Sí? Y el problema es que hasta cierto año el municipio, el registro público de la propiedad o el catastro, les decían, sí, no hay problema, a ver, ¿quién lo endosó? Ah, bueno, y saco otras nuevas y ya ahí las tienen. Pero bueno, las leyes han cambiado, las leyes ya han llegado a esos municipios, a esas regiones, y qué problemas son hoy en día, Claro, sí, mira, eso es muy común. Hay otra forma de llegar a una prescripción positiva y es cuando tú inicias un juicio de inmatriculación, que también hay jueces que sí te lo piden. A ver, tráeme tu juicio de inmatriculación para que opere la prescripción. Es más común aquí en el Distrito Federal. El juicio de interdicto de posesión es muy raro, casi no se usa. Es más común el de inmatriculación porque efectivamente de 1950 a 1980 aquí en el Distrito Federal se dio mucho la escrituración por inmatriculación y la gente cree que una inmatriculación les da un derecho real y así en los usos y costumbres el registro público de la propiedad algunas escrituras les dio la certeza jurídica y las elevó a derecho real, algunas, pero no todas. Y me ha tocado que hoy los herederos llegamos al juicio de sucesión, traen sus escrituras de inmatriculación y les decimos, ¿qué crees? Que una inmatriculación lo único que te da son derechos posesorios. Jamás le vendieron a tu papá la propiedad. Y puede ser que exista un tercero con mejor derecho para poseer y tener la propiedad. Entonces, ahora lo primero que tenemos que hacer es un juicio de prescripción. Sí, mira, en estas cuestiones yo me quedé muy sorprendido porque sí me extendieron a mí las escrituras, ¿no? Y bueno, nunca falta el compadre, el amigo, yo les digo, mal informados y chismosos aparte, porque tú ya le explicaste que no son válidas las situaciones como las tienen, que las escrituras estaban endosadas
Y no fue nada más endosadas una vez, ¿no? O sea, se seguían Sí, y hasta pues, 3, 4 veces. Yo te endoso mi terreno y de ahí nos vemos, ¿no? Ujú. Pero no falta la gente, vuelvo a lo mismo, o sea, la desinformación que tiene la gente es algo preocupante. Porque llegaba el compadre y decía, no, es que el abogado está mal, sí se puede, ¿no? Y yo dije, bueno, al menos que yo esté mal, o sea, pues mejor dejo de ejercer mi carrera. Pero es porque hacían las cosas, y antes en unas regiones no participaba el abogado, ¿no? Era de pura palabra y mi palabra vale y dame la mano, ¿no? En Xochimilco, en el temblor del 2017, eso nos pasó. Cuando llegamos a las comunidades a intentar ayudar, porque nos hablaron a la barra y a otra asociación, a que pues, les ayudáramos con la situación jurídica, porque varios habían perdido sus escrituras, porque no sabían cómo hacer. Nos encontramos con esa situación, oye, pero ¿cómo era tu contrato? ¿Quién te lo vendió? No, es que mira, aquí él sabe de dónde es mi terreno. Sí, yo sé, de esa penca hasta allá y gira hasta el terreno de Chonita y de ahí hasta el de Agripino y sube, eso es de él, porque así lo dijo su abuelo. Bueno, ¿y tienes juicio sucesorio? ¿Tienes sentencia? ¿Tienes contrato? No, aquí es de palabra. Ah, qué caray. ¿Y ahora cómo quieres que yo, Estado, te indemnice o te ayude a recuperar tu bien si no tienes personalidad jurídica ni interés legítimo? Pruébame que esa casa que se cayó y ese terreno son tuyos. Es que mi abuelito me lo dijo. Híjole, pues mándalo a Jerusalén a ver si resucita y podemos platicar con él. Sí, y mira, aunque haya pasado tanto tiempo y uno piensa que ya no existen este tipo de cuestiones, existen y mucho. Sí, no, bastante. Mucho. En alguna ocasión con estas personas me dijo, mire, ¿sabe qué, Lick? Mejor ni le mueva. Porque usted va a terminar linchado y lo único que van a decir, la vecina, sutanita, menganita y fulanito, saben que es mío y nadie me lo quita. Y que vengan las autoridades a ver si no me lo quitan. Dice, entonces usted lo que quiso arreglar, usted va a salir corriendo. Y es la realidad. Es la realidad. Cuando ya estas regiones, estos municipios se van cuadrando más, ya se apegan más a derecho, es cuando sufren. Yo creo Al que momento de poder regularizar, con todas estas obras que se quedaron inconclusas, hacia Toluca, les pasó mucho. Llegó el Estado y le dijo, mira, ¿sabes qué? Por aquí va a pasar esto, y quien me pueda demostrar que son los propietarios, se va a indemnizar. Quien no, con la pena. Sí. ¿No? Y esto está bien porque es una negligencia por parte del gobernado. Es una negligencia. Nosotros estamos cayendo en irresponsabilidad por omisión o bien por conocimiento, por no querer pagar esa traslación de dominio y no pagar impuestos. Al querer sorprender al Estado con el paso del tiempo, nos vemos perjudicados. Así es. Aquí entramos a una situación más social, que creo que ya nos salimos del tema, pero bueno, es importante. Aquí entramos a una situación social e histórica para entender esta situación. Imagínate, si nos retrotraemos en el tiempo 1910, 1920, 1810, la Ciudad de México, que era nada más el Zócalo. Llegar a Mixcoac o a Coyoacán era como ir al fin del mundo. Con la evolución y la explosión demográfica, empezamos a llegar a Mixcoac, a Coyoacán, aquí mismo, donde estamos hoy. ¿Sí? Pero hay un libro que se llama México Profundo.
Y otros libros que también lo manejan. Pero el más, bueno, el que más a mí me impactó fue México Profundo, donde el autor nos dice, bueno, es que mira, aquí en México existen dos clases, no clases sociales, sino culturales. Ajá. Existe el México en evolución, que se encuentra en las ciudades, o en casi todas las ciudades, donde rige un Estado de Derecho, donde rigen programas sociales, de salud, de educación, de vivienda, de qué sé yo. Y existe un México profundo allá en las sierras, donde el Estado, donde la ley, donde los servicios a hoy no han llegado. Y siguen viviendo con los usos y costumbres de 1520, 1600, ya los más allegados 1800, de por sí en el distrito y en las diferentes universidades. La educación que se nos da tiene un atraso de 2 siglos, porque estudiamos tratadistas de 1810. ¿Cuántos siglos tenemos de atraso? Así es. Ahora imagínate esas ciudades donde no ha permeado el crecimiento cultural e intelectual. No digo que estén mal, porque ellos tienen su cultura, tienen sus costumbres y sus modos y usos, los cuales pues pueden estar bien. Desde su perspectiva y su percepción están bien. Desde nuestra óptica y percepción, pues creemos que están mal. Ajá. Todavía tenemos, como la película, ¿no? El Pocahontas, la lucha entre esos dos mundos. Todavía no nos hemos podido fundir. Tan así que, como les comentaba a un principio, nuestro Código Civil, bueno, pues este es del 2019. Pero de actualizaciones del 2019 que el legislador dice, el artículo 212 no me late, deróguenlo. El 2013 le vamos a agregar género. No, ya está chido, ya vámonos. Y en los demás libros no hacen el cambio. Sí, y más que nada que se han venido dando los cambios porque la presión sobre las lagunas sobre el derecho ha venido haciéndose más grande. Esa es una realidad que se han venido reformando diferentes cuestiones dentro de las legislaciones por esas lagunas en el derecho. Sí. Bueno, volviendo al tema. Y volviendo al tema. Por ejemplo, en relación a los usos y costumbres, todas las comunidades de México, bueno, ellos ya hoy tienen su libertad, ya están reconocidos por la misma constitución política, pero estos usos y costumbres deben de ser acordes al derecho, ¿sí? Porque de lo contrario sería una situación caótica que va a provocar muchos problemas. Es recomendable que estas comunidades, tengan conocimiento del derecho para que ellos puedan salir adelante, porque puede suceder el hecho, de nueva cuenta, que comentaba el licenciado, si el gobierno u otros por ahí vivales que saben que ciertas personas han vivido por generaciones ahí, pero que no tienen títulos de propiedad, pueden ser pues expulsados, ¿no? Una situación que para la actualidad en México no debería de suceder. Bien, muchas gracias. Ya que usted tiene el micrófono, nuestro buen amigo Vicente, si me puede dar su opinión, su comentario de conclusión sobre este tema de
la prescripción positiva, por favor. Bueno, la prescripción positiva sí se puede llegar a dar, pero es necesario que las personas que van a intentarlo estén debidamente asesoradas por el abogado, bueno, un abogado que conozca el tema. Muchas gracias. Y bien, también le pedimos de favor al maestro Eder que nos dé su comentario de conclusión. Sí. Bueno, va a ser 5 minutos. Va. Prescripción positiva. Es una figura jurídica que contempla nuestra ley. Requisito sine qua non que sea pacífica, pública, en calidad de propietario. Así es. Y positiva. Bueno, sea una prescripción positiva, pública, continua, en calidad de propietario. Ininterrumpida. E ininterrumpida. Punto 2. Para solicitarla, el que me vendió no debe de ser el que aparece como dueño ante el registro público de la propiedad. De lo contrario, sería un juicio pro forma de firma y otorgamiento de escrituras. 2. Comúnmente he visto en la práctica que dicen, es que yo he pagado agua, predial, luz, gas. Estos documentos sí nos sirven, pero el abogado debe de saber cómo integrarlos, porque de lo contrario lo único que representan es el pago de un servicio, más no los derechos de propiedad o posesorios de un inmueble. Y 4, es recomendable que lleven a cabo primero una inmatriculación que les dé por sentencia se les reconozca la posesión de ese inmueble y ya después se vaya a una prescripción. El juicio en apariencia es fácil, pero es de los más complicados. Y bueno, si usted renta algún inmueble, tiene contrato por escrito o un contrato verbal, jamás va a poder prescribir porque tiene una posesión de viudedad y no una calidad de propietario. Así es. ¿Vale? Entonces, bien, muchísimas gracias. Quiero agradecer el día de hoy a el maestro Eder Narváez y a nuestro buen amigo el licenciado Vicente Narváez por estarnos acompañando. Pero bien, antes de despedirnos, quiero agradecer a todos ustedes que nos están siguiendo, que nos están escuchando y nos están viendo por medio de la Barra Juristas de México Colegio Profesional AC, también en la página que nos han estado dejando sus comentarios. Pónganos ahí sus comentarios, por favor, qué temas quieren que tratemos, y a las personas que tengan alguna duda, acérquense a nosotros, les vamos a dar los teléfonos de las oficinas para que se puedan comunicar con nosotros. Es el 84 36 85 15, 84 36 85 15, y creo que lo dije las dos veces. Es 84 36 85 14 y 84 36 85 15. Las oficinas de la delegación Coyoacán están a una cuadra del metro Copilco sobre Delfín Madrigal. También están las oficinas donde está el maestro Eder Narváez, que es el presidente de la Barra Juristas de México Colegio Profesional, en Avenida Juárez número 20, tercer piso, y que se pueden comunicar también a su teléfono particular, si me lo proporcionas, por favor, maestro. Sí, 55 32 64 47 62 y 55 1234 9329. Gracias. También se pueden comunicar al número personal de su servidor, Noé Campuzano, al 55 38 77 87 03. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Por favor, conduzcan con cuidado, es una tarde muy lluviosa en ciertas partes de la Ciudad de México, y agradeciéndole la participación a nuestro buen amigo Vicente Narváez, muchísimas gracias, al maestro Eder Narváez, muchísimas gracias, y en cabinas a la licenciada Karen Alamilla, a nuestro buen amigo el contador Juan Carlos Castillo,
y a la licenciada Amara Flores, que nos están apoyando en cabina. Un saludo. Y un saludo a nuestro buen amigo el maestro Gilberto Palomino, que por cuestiones de trabajo no nos puede acompañar el día de hoy. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias y nos estamos viendo y escuchando el próximo martes. Muchas gracias y pásenla bien. Hasta la próxima.